que digamos, que tenga fiebre, hay que revertir este cuadro, esta situación, hay que estar atento. ¿Cómo estar atento uno desde lo individual y lo cotidiano y lo intuitivo? Sí, mira, bueno, es un tema que tiene que ver primero, poner la fiebre, de qué lado se pone, ¿no? Generalmente nosotros estamos acostumbrados y desde chiquitos nos han acostumbrado nuestros papás también a poner la fiebre como un enemigo, ¿no? Tiene fiebre, uy, viste, como que todos La salen corriendo a meningitis, ver, la meningitis. claro, a ver cómo le pegamos un palo en la cabeza a la fiebre, ¿no? Y en realidad ese es el primer error, ¿no? Considerar la fiebre como un enemigo, como que está del bando contrario y que, bueno, hay que atacar la fiebre. Cuando en realidad la fiebre, pobrecita, es el mecanismo adaptativo que tiene el organismo para poder reequilibrarse, así sea por un contacto con bacterias, con virus y demás. Y bueno, y principalmente nos ayuda es parte de nuestras defensas, es parte de nuestro mecanismo de defensa natural, que nos ayudan a combatir, entre comillas, aquellos virus, aquellas bacterias o algunos otros pirógenos que se llaman, que también pueden ingresar en el organismo, inclusive a través de los alimentos y demás, que pueden hacer un cuadro de aumento de temperatura corporal y demás, y con todo el cuadro que significa un estado febril. El Sí. tema es que lo primero es eso, me parece, es dejarlo de ver como un enemigo y verlo como que es un mecanismo propio de tu cuerpo que no lo generan. No es que te están invadiendo y lo que te están invadiendo están ametrallándote con fiebre para hacerte daño a vos. No, la fiebre es un mecanismo tuyo para hacerle frente a esas agresiones, entre comillas, del mundo exterior. Esa es Sí. la primera cosita que uno tiene que tener en claro, porque hay mucha gente por ahí que lo piensa de la otra manera. Inclusive yo cuando era chico lo pensaba de esa manera, porque me lo habían metido en la cabeza de esa manera. Claro. Eh, Hay que bajarla en Eso el por un lado. acto, Y decía. muchas veces también en la formación médica también, ¿no? Es como que hay una tendencia, hay tantos antifebriles dando vuelta y tantas maneras de atacar las fiebres que como que también uno en la práctica médica tradicional lo toma como que por ahí se olvida de que es un poco un mecanismo de defensa y lo empieza a tomar también como que es una situación de agresión externa, ¿no? Sí, yo he hablado con algún médico que decía, no, no, la tenés que bajar porque, bueno, puede aparecer la meningitis en cualquier momento, si supera tantos grados, tantos otros, bueno, No, no, mira, qué sé por ahí yo. vamos a aclarar un poquito. La meningitis, o sea, no es que se genera a través de la fiebre. Una meningitis, en el caso este, que es una infección localizada en las meninges y demás, que hay diferentes causas, ¿no? Que depende de la edad, depende, bueno, un montón de aspectos, pero para no complicarla, es una infección de una parte que se localiza en una parte de tu cuerpo, que obviamente puede traer consecuencias en el desarrollo posterior, porque afecta directamente a las membranas que recubren el cerebro y demás, y hasta puede ser mortal en algunos casos. Sí, Pero bueno, eso es una cosa que también manifiesta temperatura como si tenés una infección urinaria o como si tenés una infección, una neumonía, ¿no? Es decir, que claro. la fiebre no es que va a llevarte a una meningitis. Lo que sí, pues eso es importante aclararlo, ¿no? Uno puede tener una infección localizada en una parte de tu cuerpo y esa parte de tu cuerpo, que obviamente está todo tu cuerpo enfermo, ya lo hemos charlado hasta el cansancio, que solamente es como que el piquete se hizo en ese determinado lugar, pero en realidad es todo tu cuerpo que está enfermo y que se manifiesta, entre otras cosas, con una fiebre. Ahora, la fiebre lo que te puede llevar, en los casos que sea demasiado, que ya entra en una hiperpirexia, que se llama, una hipertermia, que pasa los 40 grados, los 39,5, 40 grados, depende de la susceptibilidad o de la edad, porque cuando son más pequeños es más factible y demás, que podés tener son las convulsiones. Sí, Eso es lo que uno puede llegar a tener en cuenta. Nada que ver con la meningitis. Es decir, la bien. fiebre no es ocasionadora de meningitis, sino que la meningitis es una infección que puede ocasionarte fiebre. Pero volviendo un poquito al tema de la fiebre, lo primero que te decía es sacarnos eso de la cabeza de que es un enemigo. Y pensarlo que, y cuál es la explicación, que la mayoría de las bacterias y de los virus, una vez que ingresan al organismo, la temperatura ideal para la replicación o para la división y el crecimiento bacteriano
para que la infección avance, por decirlo de alguna manera, entre unas grandes comillas, es la temperatura ideal, la temperatura que nosotros tenemos, que es la temperatura de la vida, 37 grados, 36,8, 37,3. Sí, Cuando ingresan bacterias o virus, empiezan a replicar, el organismo toma la decisión de subir la caldera interna, por decirlo de alguna manera, para que llevándola a 38, 38 y medio, 39, a la temperatura, esos bichitos no se puedan multiplicar. mira, Por lo tanto, no puede avanzar el proceso infeccioso. Y esa es la verdadera, por decirlo de una manera muy simple y muy fácil, esa es la primera idea. Entonces, date cuenta qué burrada que es cuando vos enseguida bajás la temperatura y estás evitando que el cuerpo pueda hacer uso de ese mecanismo de defensa tan barato, tan fácil, tan natural, que es solamente subir la caldera interna, levantar un poquito, un par de grados la temperatura y evitar que esa infección se manifieste. Muchas veces después nosotros la embarramos, porque al bajar la fiebre, terminamos dejando que los bichitos esos se multipliquen, y después, viste que esta fiebre te estaba indicando que tenía una neumonía o que tenía una claro, otitis. Y bueno, claro, pero que vos la embarraste. claro. Eso por un lado. Ahora, también hay que tener en cuenta de que en un organismo, en los chicos, porque como me preguntaste la pregunta indicada a los chicos, yo te la estaba contestando más general, los chicos tienen una predisposición a hacer fiebre mucho más frecuentemente que los adultos, porque los pibes no tienen el historial, entre comillas, de las defensas que reconocen esos bichitos. Entonces ellos están continuamente en contacto con el mundo, con todos los bichitos, y continuamente los están reconociendo, su organismo está poniéndose en contacto y los está reconociendo. Entonces, cada vez que ingresa un bichito de esto y se te presenta, hola señor, yo soy fulanito, el cuerpo hace fiebre como diciendo, no, acá señor usted no entra. Claro. Pero eso pasa muchas veces en los chicos, porque ellos están aprendiendo inmunológicamente, por decírtelo de alguna manera, están aprendiendo inmunológicamente a reconocer a esos bichitos como extraños de su cuerpo. Entonces, por eso hace la fiebre. Bien. ¿Se va entendiendo o la compliqué mucho? No, se va entendiendo. La duda que me queda es cuándo va subiendo de esos niveles, del 39, 40, 40 y pico, Bueno, 40. ahora, cuando vos, ahí empezamos a buscar otra manera. Muchas veces, y lo que yo he visto frecuentemente, es que claro, el papá y la mamá tienen que trabajar, tienen que su rutina y demás, y el chico hace una determinada fiebre, justo a las 8 de la mañana, a la noche, empezó con fiebre, a las 8 de la mañana está con fiebre, y vos tenés que seguir resolviendo tu vida, todo lo que fuese, entonces es como que pasa a ser más angustiante la situación, entonces muchas veces se apela al típico antipirético que está ahí en el botiquín, las gotitas, ya se le bajó, le hacemos un baño, bueno, se queda con la niñera, y yo. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que como papá, si el pibe está con fiebre y nosotros entendemos eso, no tenemos que ir con el pibe, es así de simple, Claro. hay que bancarle, porque para eso estamos al cuidado de los chicos, entonces el papá o la mamá tendrá que ese día quedarse con el gordo o la gorda y acompañarlos en este proceso, entender que por eso no se va a morir, tener un termómetro para hacerlo coherentemente, tener un termómetro ahí en la mesa de luz, tomarle la temperatura cada media hora, 40 minutos y ver si está entre 38, 38 y medio, 39, está todo bien, déjalo. Sí, Mantenerlo en esa situación, cambiarle la ropita, porque obviamente que va a ser crisis de donde la fiebre tiene como un mecanismo inicial que tiene que ver con mucho frío, sudoración, con mucho frío, con escalofríos y toda esa parte que tiene, y después todo lo contrario, que tiene calor, que se pone rojito, al principio está pálido. Bueno, lo que hay que hacer es controlarlo, cuidarlo y solito en 24 horas ofrecerle líquido si quiere para ayudarlo, y de esa manera no darle de comer, obviamente. no darle de comer. Esto te iba a preguntar. Ayuno. ¿Qué pasa con ayuno o algunas frutas o algo o nada? Y sí, porque toda tu energía vital está está en otro proceso. Es como si vos querés leer y al mismo momento correr. Bueno, esto es interesante porque se suele, ¿no? Qué sé yo, una sopita calentita, dale, come algo, como con esta creencia también de que la comida te va a fortalecer o a favorecer a tu enfermedad, etcétera. Pero bueno, es interesante este concepto, es decir, bueno, tratar de escucharlo también al niño, ¿no? Porque
Y el chico generalmente, ¿qué te dice? No quiere. Que no, ayer no quería comer, Y bueno, Lupita. y no quiere, está bien, porque es sabio, porque no quiere, porque su organismo está en un proceso de aprendizaje, por decirlo de alguna manera, y de defensa. Por lo tanto, tiene toda su energía vital puesta en ese trabajo y no le debe morfar, porque justamente le estropeás. Y tampoco le des una antitérmica. Ahora, vamos a dar una precaución, tampoco ser incoherentes. Si el pibe, porque no tiene una buena alimentación, porque todo esto estamos hablando de un chico que tiene una buena alimentación, que esto se manifiesta como un cuadro de defensa y todo lo demás. Pero si un pibito que toma Coca-Cola todos los días, que Coca-Cola. Coca-Cola, sí, toma Coca-Cola todos los días, come porquería todos los días, está todo el cuerpito totalmente intoxicado, obviamente que ese mecanismo de defensa no está funcionando, no va a funcionar de la mejor manera. Claro. Y muchas veces está tan intoxicado el cuerpo que por ahí no tiene la capacidad de reacción. Entonces, un pibe que por ahí hace un proceso de fiebre y la fiebre no baja y está en 40 grados y 41 grados y qué sé yo, bueno, ahí capaz que seguramente se va a tener que tomar otros recaudos que ya van a escapar a la posibilidad por ahí de las pautas que uno puede utilizar como papá y mamá, de ponerle unos pañitos, como bien decís vos, pegarle un bañito. Muchas veces si se está acercando a 39 grados, 39, conviene poner una bañerita con agua calentita, le vas echando un frasquito, un tarrito con agua fría de a poquito, le vas echando de a poquito, le vas bajando la temperatura gradualmente. Lo Claro. envolves en una buena toalla, lo llevas a la habitación, lo volvés a acostar, lo tapás y lo vas siguiendo porque sabés que es un proceso que va a pasar seguro. Ahora, Claro. si vos ves que la temperatura es muy alta o te aparece una convulsión y demás, obviamente que los papás no van a poder enfrentar esa situación y van a tener que apelar. Y bueno, si lo que tenemos a mano es la medicina alopática con el tratamiento tradicional, como yo te lo dije una vez ya con los adultos. Bueno, muchas Sí. veces uno tiene que acceder a ese tratamiento que sea lo menos invasivo posible y después replantearse, una vez que se vuelve a la casa, qué se hizo mal, qué aprendizaje te deja esa situación, por qué llegó tu hijo a tener un cuadro infeccioso de tal tipo, por qué, si principalmente está comiendo azúcar, si está comiendo harina, si está comiendo colorantes, si está comiendo tóxicos, si está comiendo todo. Y bueno, ahí tenés la causa real de por qué tu hijo no pudo enfrentarse a un cuadro virósico bacteriano que tranquilamente estamos capacitados como seres integrales que somos y que justamente como los estamos intoxicando, por ahí no estuvo preparado no estuvo en las condiciones para poder enfrentar esa situación que se le presentó en ese momento de su vida. Ahora, el contagio depende de la fortaleza que tenga, por ejemplo, ese niño o esa persona, si está en contacto con otros chicos, por ejemplo, que están con algún cuadro, con fiebre o con alguna gripe, ¿necesariamente se contagia el otro al estar en contacto? ¿Existe el contagio o no existe? ¿Depende de eso, de la fortaleza Hay que que tenga uno? contagiarse, hay que contagiarse, o sea, los pibes es imposible que no se contagien. O sea, Claro. todos nos contagiamos. De momento que estamos en un mismo ambiente, que compartimos el mismo metro cuadrado y que compartimos un mismo vaso y nos estamos contagiando todo el tiempo. Claro. Parásitos, virus, bacterias. El tema es cómo está tu terreno, cómo están tus defensas. Porque si los chicos, principalmente, lo que te decía, que no tienen un historial inmunológico, es decir, a ver, no sé cómo decírtelo de otra manera, pero que no tienen grabado en sus defensas el contacto con un determinado bichito, es su debut, es su primera exposición a ese bicho. Por lo tanto, el cuerpo tiene que hacer el reconocimiento de que ese bichito no corresponde a su cuerpo y de alguna manera lo tiene que bloquear. Eso va a pasar en todos los pibes. Todos los pibes van a tener un contacto con los diferentes bichos que nos encontramos nosotros en nuestro crecimiento inmunológico desde toda la niñez, desde bebé a la niñez y a la adolescencia, ¿no? Entonces vamos a tener un contacto. Es inevitable eso, porque uno no puede vivir en un frasco. No, 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 está Ahora, claro eso. seguramente se va a contagiar, pero insistimos en esto. ¿Por qué estamos tanto insistiendo en que si vos tenés una adecuada alimentación, si tenés un adecuado descanso, si tenés una adecuada relación y cuestiones emocionales con tu familia, una familia, ¿cómo se dice?, armónica,
No una familia que está todo el día peleándose, que están todo el día a los palos, que se están por separar, que no se deciden separarse. Todo eso, los pibes, o sea, no es toda la comida. Las Claro. emociones, obviamente que van a ir en contra, porque la energía vital como que se te escapa en esa cuestión emocional y se descuida la parte inmunológica, bajan las defensas y el contacto con ese bichito que tenía el compañerito del jardín hace que vos termines con una infección importantísima. ¿Por qué? Porque probablemente tus defensas no estaban a la altura de esa situación. Pero si vos tenés todo ordenadito, que por eso trabajamos nosotros en la promoción de la salud, en Sí. promover hábitos saludables, en promover condiciones de vida dignas y demás, para que justamente nuestro cuerpo no se enferma porque está en las mejores condiciones inmunológicas para hacerle frente a cualquier bichito que se nos cruce en la calle. Vos sabés que mientras te escuchaba y mencionabas esto, bueno, los tiempos, uno tomarse ese tiempo con el niño, etcétera. Una vuelta conocí a una persona, estábamos de vacaciones, me acuerdo, en Córdoba, y ella decía que cuando le agarraba a veces fiebre a su hijo, lo mandaba, por ahí se daba cuenta que le agarraba fiebre a la mañana, 37, 38, lo mandaba, le daba un Ibu POC al jardoncho, lo mandaba al jardín así con una pastillita para que le bajara, después la llamaban y le decían, tu hijo está con fiebre, qué sé yo, pero vos fijate la inconsciencia. Luisito, te pregunta Carmen, bueno, un poquito ya creo que quedó contestada esta pregunta, dice, hola, soy Carmen, muy buena la info sobre la fiebre. Tengo un bebé y siempre temí por las convulsiones que puede provocar la fiebre alta, ¿se pueden prevenir o anticipar? ¿Cómo es el tema? Gracias. Bueno, un poquito venías hablando de tener controlado al niño y bueno, ¿qué pasa cuando vienen las convulsiones? Bueno, ahí sí ya por ahí tomar otro tipo de medidas, pero no tener miedo, en definitiva, a ese No, estado verlo como un inicial, amigo. ¿no? Para los bebés es más fácil todavía, porque no estamos hablando ay, ¿qué le doy de comer? Bueno, es más fácil hasta cierto punto. La mamá tiene que tener una alimentación consciente, porque si la mamá se intoxica, obviamente que eso también intoxica al bebé, pero el bebé es más fácil, porque la lactancia materna exclusiva, como se debe tener, le asegura toda la materia prima que necesita tu cuerpo para poder hacerle frente a cualquier cosa. Bien, También el tema que siempre va a quedar como una espinita ahí dando vuelta y la voy a volver a tirar, porque bueno, es algo que lo vamos a tener que trabajar entre todos, ya te lo dije. ¿Qué pasa con esta cuestión desde que nace, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, al año? Vacuna, 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 vacuna. claro, claro. Esto es un tema también que también está dominado por el miedo, ¿no? Muchas veces nos lleva a eso en la relación con el otro. Bueno, es muy amplio también, interesante el tema de las vacunas. Lo que sí te quería preguntar, Luis, por la noche, ¿por qué? ¿Ma per qué? Por la noche sube mala fiebre. Generalmente el centro de la fiebre, que está en el hipotálamo y demás, tiene también una relación con la cuestión circadiana y se sabe ya que la temperatura, ni siquiera en una situación ¿cómo es? De infección, ya se sabe que el vespertino, entre las 19 y las 20 horas, tiene un aumento de medio grado hasta 3/4 grados en forma normal, ¿no? Sí, tiene una tendencia generalmente en esa hora a producirse un pique de la temperatura. Y después también, bueno, hay otros factores que inciden, que también sería largo Claro, charlarlos, pero hay una cuestión que hace que durante la noche el organismo como que tenga más capacidad de hacerle frente y respuesta a todo esto. Obviamente que tiene que ver también con que no estás con ninguna actividad, los pibes muchas veces están corriendo, están jugando, están para allá, y en ese momento la energía vital está puesta en eso, ¿no? Y claro. después, bueno, cuando están más tranquilitos, es como que el cuerpo dice, bueno, es lo que te decía, no está haciendo digestión, no está corriendo, no está haciendo ninguna actividad, y como que el cuerpo, por sentido común, desde la naturaleza, no de sentido común de lo nuestro, bueno, hace el trabajito que le toca hacer en ese momento, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor De Lupi. El doctor Potencia lo ¿Cómo saluda. le va, doctor? Bien, Tanto tiempo que no nos Tanto, hablamos. tanto tiempo acá estoy con la vaca que me saca loco. Escúcheme, yo cuando tengo fiebre me mando un vaso de leche con whisky. ¿Está mal? Un vaso de leche con whisky. Pero, Nunca la había escuchado esa de Sí, leche con whisky, la verdad que es la primera vez que lo me escucho, ¿eh? hace transpirar, ¿vio? Bueno, nada.
Y un poco La lo hago por el transpiración, whisky. eso, es importante también que los papás entiendan, porque se podría hablar, como siempre, Seba, somos muy charlatanes Claro. y podríamos estar hablando mucho Sí. rato de esto, pero una cosa que digo que es muy importante, que cambiarle a los chicos cuando transpiran y demás, están sacando toxinas afuera después. O sea, la temperatura mata los bichitos, evita la replicación y demás, y después cuando primero hace una vasoconstricción donde la piel se pone pálida y demás, retira líquidos de la piel, y después hace una vasodilatación y lleva la sangre de vuelta a toda la piel para que se produzca la sudoración y la eliminación de todas las porquerías. Inclusive, también lo podemos charlar porque hay veces que no solamente tiene que ver con el proceso de la fiebre, con procesos de bichitos. Yo te lo estaba haciendo esto porque muchas veces también tiene que ver con procesos depurativos y Mira. que muchas veces la fiebre no hay ningún bichito de por medio, pero hace como un blanqueo, por decirlo de alguna manera, y hace una crisis depurativa y ayuda y utiliza este mecanismo que te estoy diciendo de después de hacer una vasodilatación donde la piel se pone rojita y se pone más caliente y se pone sudorosa, y ahí transpira, se produce toda la transpiración y se eliminan todas las toxinas por la piel. En ese momento por eso está bueno pegarle bañitos a los pibitos seguidito, digamos, con agua, como te decía, y cambiarle la ropita, porque si no esas toxinas quedan ahí Está buena la de la ropa. Está buena en la la de la ropa. transpiración y se vuelve. ¿Entendés lo que te quiero decir? Y Bien. Luis, la fiebre en un adulto que ha consumido durante toda su vida, no ha hecho una dieta capaz muy saludable, que el mecanismo de defensa, ¿cómo está? No, el principio del mecanismo es exactamente el mismo. Es decir, es un mecanismo de defensa del organismo. En los adultos se da más todavía como procesos depurativos, que otro día lo vamos a charlar, que se da como crisis depurativa. Es decir, que la fiebre no en un como medio de, como que deja de estar en medio de un proceso eventualmente infeccioso, como en los chicos principalmente, y pasa a ser más un aliado de un proceso depurativo, de una crisis depurativa, que va acompañado de otras cuestiones, que un día vamos a charlar, por eso te digo, exclusivamente de crisis depurativa. Ahí me lo y de anoté. todo lo... Espectacular. ¿Cómo? No, que ahí me lo anoté, digo, el tip crisis depurativa. Sí, Interesante. muchas veces, para decirte una cosa, muchas veces de los síndromes gripales, no la gripe, de los síndromes gripales que nosotros consideramos como bichitos y demás, muchas veces no es más que una crisis depurativa y se manifiesta así, con todas las características de mucosidad, temperatura alta, dolores musculares y todo lo demás, y no es más ni menos que una crisis depurativa. El cuerpo está sacando basura para afuera. Buenos días, doctor de Lupi. La vaca Hola, Aurora, vaquita. acá ¿Cómo le va? con fiebre, extrañando un toro. ¿Qué Y dice? generalmente las vaquitas, vos viste que la fiebre se les produce en el proceso de mastitis, ¿no? Con ese abuso de sacarle la leche de la manera que... Entonces hace el mastitis y se afiebra, ¿no? Mira, claro. Y la vaca da esa leche afiebrada. Totalmente. Muchas gracias por la vida, doctor de Lupi. Un abrazote, vaca. Bueno, ¿Cómo está Luisito. ese animal, Sí, sí, no, está acá desquiciada. Muchísimas gracias, Luisito querido. Muy interesantes los conceptos. Van a poder escuchar ustedes a las 8 de la noche la entrevista entera a través de ensaladaverde.com y obviamente en los programas de la Repe. Gracias, Luisito. Gracias a todos ustedes y un placer compartir estos ratitos con ustedes. Chao, chao. El nuestro también. Un abrazo gigante a Luis de Lupi desde Neuquén.